Hola, mi nombre es Mayra Agüero y te saludo desde Río Grande, Zacatecas. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Que Dios te bendiga. En Éxodo 23 encontramos una sección clave para comprender el plan original de Dios respecto a la entrada de Israel en la tierra prometida. El Señor no había planeado que su pueblo conquistara Canaán con la fuerza de sus armas ni con la astucia de sus estrategias militares. Desde el principio, la intención divina fue clara. La tierra sería un regalo, una herencia otorgada por gracia a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa no dependía del poder humano, sino de la fidelidad de Dios que, en su tiempo, cumpliría lo que había dicho. El modelo de esta conquista había sido ya anticipado en el Mar Rojo. Allí, los israelitas no levantaron una espada, sino que fueron testigos de cómo Dios peleaba por ellos. El Señor abrió las aguas, los hizo pasar en seco y sepultó al ejército egipcio en el mar. Esa experiencia debía grabarse en sus corazones como un recordatorio permanente de que la victoria no depende del brazo humano, sino del poder divino. Más adelante, en los días del rey Ezequías, este mismo principio se repitió cuando Dios derrotó milagrosamente al vasto ejército asirio sin que Israel tuviera que entrar en batalla. Este propósito original muestra que la verdadera seguridad del pueblo no estaba en sus recursos, sino en la presencia del ángel de Jehová, que los guiaba y los protegía. Cristo mismo, en su función de líder y protector, iba delante de ellos para abrir el camino, infundir temor en los enemigos y garantizar la victoria. Israel solo necesitaba una cosa: confiar, obedecer y no apartarse de la voz divina. Esta lección, tan sencilla y a la vez tan profunda, sigue siendo una verdad vigente para nosotros hoy. Bienvenidos. Mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 26 de agosto. El plan original de Dios. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán, pero también le advirtió que esto no sucedería de inmediato. Habría un periodo de 400 años antes de que la promesa se cumpliera plenamente. Este retraso no fue un descuido divino ni una postergación arbitraria, sino una manifestación de la paciencia de Dios hacia las naciones cananeas. El Señor les concedió un tiempo adicional de gracia para arrepentirse, pero en lugar de volver sus corazones hacia Él, profundizaron en la idolatría, la violencia y la inmoralidad. Solo cuando su maldad llegó a su colmo, Dios dispuso entregar la tierra a Israel. Este detalle nos recuerda que las promesas divinas siempre se cumplen en el tiempo señalado, y que la justicia de Dios jamás es apresurada ni indiferente, sino equilibrada entre misericordia y verdad. En Éxodo capítulo 23, versos 20 al 33, Dios revela los métodos inusuales que usaría para entregar la tierra a Israel. El primero consistía en infundir temor en los pueblos que habitaban Canaán. Antes de que el ejército de Israel llegara, las naciones ya estarían atemorizadas, sabiendo que Jehová estaba con su pueblo. El segundo método era aún más extraordinario. Dios usaría avispas para ahuyentar a los habitantes, provocando que abandonaran el territorio. Estos medios sobrenaturales demostraban que la conquista no sería fruto de la capacidad militar de Israel, sino del poder divino que intervenía directamente en la historia. El pasaje también destaca la presencia del ángel de Jehová, quien guiaría a Israel en todo su camino. Este ángel no era un ser creado, sino una manifestación de Cristo antes de su encarnación.
Era el mismo que había estado en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, y quien acompañaba al pueblo desde Egipto. Dios les advirtió que debían escuchar su voz y obedecerle, porque en él habitaba su autoridad. Esto subraya un principio esencial. La victoria de Israel dependía de su fidelidad a la dirección divina. La desobediencia y la incredulidad no solo retrasarían la conquista, sino que la complicarían de manera significativa. El plan original de Dios para Israel tenía un propósito más amplio que el simple hecho de darles un territorio. Canaán debía ser un lugar donde el pueblo viviera en justicia, en obediencia y en comunión constante con su Señor. La tierra prometida no era un fin en sí mismo, sino el escenario para cumplir la misión de ser luz a las naciones. Al establecerse en Canaán bajo la dirección de Dios, Israel debía mostrar al mundo el carácter de su Creador, demostrando que una sociedad fundada en la ley divina podía ser distinta, justa y llena de bendición. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que el pueblo, en muchas ocasiones, eligió depender de sus propias fuerzas en lugar de confiar en el plan de Dios. Esa falta de fe llevó a derrotas, retrasos y sufrimiento innecesario. La lección es clara. Cuando dejamos de confiar en que el Señor pelea nuestras batallas, fácilmente caemos en la tentación de luchar con nuestras propias armas, olvidando que es Dios quien garantiza la victoria. La incredulidad siempre complica el camino que podría haber sido más sencillo si hubiéramos descansado en la dirección divina. Aplicando esto a nuestra vida hoy, vemos que el principio sigue siendo el mismo. Nosotros también tenemos una tierra prometida. La herencia eterna en Cristo Jesús. El camino hacia esa meta no depende de nuestras obras, de nuestra fuerza o de nuestros méritos, sino de la victoria que Cristo ya ha asegurado en la cruz. Tal como Israel debía confiar en la guía del ángel de Jehová, nosotros debemos depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para avanzar con seguridad. El desafío de ayer sigue siendo el desafío de hoy. Creer en la promesa y caminar en obediencia, aun cuando los obstáculos parezcan grandes. Finalmente, el plan original de Dios para Israel encuentra su plenitud en Cristo. Él es el verdadero líder que nos guía, el que va delante de nosotros abriendo camino y el que nos asegura la victoria final. Así como Israel debía escuchar la voz del ángel, nosotros debemos escuchar hoy la voz de Jesús, que nos llama a confiar en él plenamente. Solo así podremos experimentar la verdadera paz en medio de las batallas de la vida y estar seguros de que la herencia prometida nos será entregada, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de nuestro Salvador. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, antes Twitter, y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.